Octubre fue sorprendentemente fresco en Phoenix City. Me senté en la ventana de mi pequeño apartamento, viendo cómo el viento azotaba las hojas caídas por la acera. 76 años no es tan viejo pensándolo bien. Muchas mujeres de mi edad viajan, cuidan el jardín o cuidan a sus nietos, pero mi vida ha sido diferente. La artritis en mis dedos me palpitaba ligeramente al hojear un libro de matemáticas de nivel superior, una nueva edición que compré la semana pasada después de gastar parte de mi pensión. Algunos hábitos no cambian ni siquiera después de 10 años de dejar la docencia. Las matemáticas siempre han sido mi salvación, pura lógica donde cada problema tiene solución, a diferencia de la vida. Durante 35 años, enseñé a los niños de Phoenix City a resolver ecuaciones y hallar los valores de las incógnitas. Algunos estudiantes seguían en contacto conmigo. Ayer Carol Datten, ahora gerente de un banco local y antes una chica tímida del segundo mostrador que le daba miedo las fracciones, me llamó. Prometió pasarse la semana que viene y traer repostería casera. Siempre disfruté de esas visitas, me recordaban que mi vida no había sido en vano. Mi mirada se deslizó hacia la foto en la pared, mi único hijo Niels y su esposa, Talia, una foto de hace 3 años de su boda. Niels se parecía a mí, los mismos ojos oscuros y profundos, la misma barbilla obstinada. Talia era todo lo contrario, rubia, de cara redonda y con una expresión de permanente descontento. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Mamá, soy yo, la voz de Niels sonaba inusualmente emocionada. Talia y yo vamos a ir esta noche, ¿de acuerdo? Sobre las 6. No pude ocultar mi sorpresa. Normalmente mi hijo llamaba cada 2 semanas y venía una vez al mes, y eso era por iniciativa mía. ¿Pasa algo?, pregunté. No, solo queremos visitarte. No cocines nada, te llevaremos la cena. Colgó antes de que pudiera preguntarle nada. ¡Qué raro! Niels y Talia nunca me malcriaron con visitas espontáneas. Solían aparecer cuando necesitaban algo, dinero para un televisor nuevo, ayuda con la declaración de la renta o mi firma en algún papeleo. Suspiré y dejé el libro. Necesitaba limpiar antes de que llegaran. Nunca había sido una belleza, pero siempre me había cuidado. Me corté el pelo canoso, antes castaño oscuro, en un bob corto. Era más fácil de mantener. No intenté ocultar mis arrugas, eran fruto de años de risas, preocupaciones y reflexión. Mis ojos, como decían mis alumnos, aún conservaban una chispa de curiosidad y perspicacia. Me puse una blusa azul claro y un pantalón azul marino, mi atuendo favorito para salir, y me pinté los labios y el rubor. No por el bien de Niels ni de Talia, sino por el mío. Una mujer debe respetarse a sí misma, aunque los demás no lo hagan. El timbre sonó a las 6 en punto. La precisión es otra cualidad que Niels heredó de mí. Mamá me abrazó y percibí el olor a colonia cara, una nueva, no la que había usado antes. Estás guapísima. Talia estaba detrás de él con una sonrisa extraña, sosteniendo una bolsa del restaurante chino. Hola, Ruth. Nunca me llamaba mamá ni suegra, siempre solo por mi nombre de pila, como si fuéramos solo conocidos. Pasen, dije haciéndome a un lado para dejarlos entrar. Niels miró a su alrededor con una expresión nueva, casi condescendiente. Mamá, ¿aún no has cambiado esos muebles viejos? Te dijimos que te ayudaríamos a elegir algo moderno. Me gustan mis muebles, respondí con calma. Son cómodos y conocen todas mis costumbres. Talia resopló, dejando los recipientes de comida en la mesa. Huele bien, dije intentando animar el ambiente. Nos sentamos a cenar, y no pude evitar fijarme en el reloj nuevo que Niels llevaba en la muñeca, obviamente caro con pulsera de metal y esfera azul. Talia llevaba un colgante que yo tampoco había visto antes. Extraño para una pareja que se había quejado de dificultades económicas hacía solo 2 meses, y me había pedido un préstamo de $300 para arreglar su coche.
¿Cómo van las cosas en el trabajo?, le pregunté a Niels, mientras me servía arroz con pollo. Genial, dijo radiante. Sabes que el banco me aprecia mucho. Hace poco aumentaron el límite del préstamo, así que puedo aprobar hasta $500,000 por mi cuenta. Genial, sonreí. Niels llevaba 5 años trabajando como agente de préstamos en Phoenix Financial, no estaba mal, pero no era la carrera que soñaba para mi hijo cuando pagué su universidad. ¿Y tú, Talia? ¿Sigues en el supermercado? Apreté los labios. Sí, pero estoy pensando en dejarlo. Quizás pronto pueda permitirme no trabajar una temporada. Arqueé una ceja, pero no dije nada. Sonó el teléfono de Niels y salió rápidamente al pasillo para contestar. No estaba escuchando a escondidas, pero la voz de mi hijo resonó por el pequeño apartamento. Sí, la documentación está lista. Sí, todo bien. ¿Te llamas Ruth Ollinger? No, no hay problema, te lo dije. Me quedé paralizada con el tenedor en el aire. ¿Cómo me llamo?, murmuré. Talia, al notar mi confusión, empezó a hablar enseguida del nuevo programa que estaban viendo, demasiado alto y de forma poco natural. Niels regresó, ligeramente sonrojado. Perdón, trabajo, sonrió y cambió de tema rápidamente. Mamá, ¿sabes que estamos planeando un gran cambio de vida? ¿Qué tipo de cambios? Guardé el tenedor, perdiendo de repente el apetito. Pronto lo sabrás, le guiñó un ojo a Talia. Es una sorpresa, pero te adelanto que podríamos necesitar tu ayuda, solo técnicamente. ¿Qué tipo de ayuda?, pregunté tenso. Nada especial, solo una firma en un par de papeles. Te lo explicaremos todo cuando llegue el momento. Niels agitó la mano como si nada. El resto de la velada transcurrió en una extraña tensión. Niels y Talia intercambiaron miradas significativas, hicieron indirectas, y cuando intenté averiguar más, desviaron la conversación hacia otros temas. Seguía teniendo la sensación de que algo andaba mal. Antes de irse, Niels sacó un sobre del bolsillo. Casi lo olvido. ¿Recuerdas que me pediste que te pagara el seguro? Aquí tienes el recibo, está hecho. No le pedí que me pagara el seguro, siempre lo hacía yo mismo con pulcritud y puntualidad. Pero cogí el sobre sin querer armar un escándalo. Gracias, Niels. Es muy considerado de tu parte. Cuando la puerta se cerró tras ellos, respiré aliviada. Las visitas de mi hijo y mi nuera siempre me dejaban exhausta. Últimamente a menudo me encontraba esperando a que se fueran, no a que vinieran. Abrí el sobre y saqué el recibo, y me quedé paralizado. No era un documento de seguro, sino el recibo de un pago inicial de una propiedad. La cantidad era impresionante, $50,000. Mi nombre figuraba en la columna del pagador, aunque sabía con certeza que nunca había hecho una transacción así. Sentí un escalofrío. Algo andaba mal, sin duda. Me senté en mi escritorio y comencé a examinar el documento. ¿Podría ser un error? Pero mi nombre, dirección e incluso mi número de la seguridad social estaban correctos. Era como si realmente hubiera pagado ese dinero. La conversación telefónica de Niels, su costoso reloj nuevo, las insinuaciones de grandes cambios y la ayuda formal, todo ello creaba una imagen inquietante. Recordé que hacía unos meses me había pedido que firmara unos papeles para actualizar mi información bancaria. Firmé sin mirar, confiaba en mi hijo. Quizás a cambio de nada. Saqué una lupa del cajón de mi escritorio, mis ojos ya no eran los mismos, y volví a examinar el recibo. La letra pequeña al final indicaba la promotora Sunrise Homes y una dirección en un barrio exclusivo de Phoenix City. Anoté esos datos en mi cuaderno. No me dormía. Di vueltas en la cama, dándole vueltas a posibles explicaciones. Quizás Niels quería sorprenderme de verdad, comprándome una casa nueva, pero entonces, ¿por qué tanto secretismo, esas conversaciones en susurros y esas miradas extrañas?
Por la mañana decidí que necesitaba averiguar más. Niels siempre había sido aventurero. Desde niño, recuerdo que cuando tenía 12 años, me quitó la tarjeta de crédito sin pedirme permiso para comprarme unas zapatillas caras. Lo perdoné entonces, después de una larga conversación sobre confianza y honestidad. Al parecer, la lección no le quedó grabada. Después de desayunar, llamé a mi vieja amiga Mabel, a quien enseñamos juntos en el instituto. Mabel, ¿conoces a un buen abogado?, pregunté sin preámbulos. ¿Un abogado?, se sorprendió. ¿Qué te pasa, Ruth? Todavía no estoy segura, pero quizá necesite asesoramiento financiero. Mi sobrino tiene un bufete de abogados, se especializa en este tipo de cosas. ¿Te doy su número? Anoté mis contactos, le di las gracias a Mabel y le pedí que no contara a nadie nuestra conversación. Entonces saqué mis extractos bancarios de los últimos 3 meses y comencé a examinarlos. A primera vista, no había nada sospechoso, solo los gastos habituales en comestibles, servicios públicos y medicamentos. Quizás estoy siendo demasiado cínico. Quizás Niels realmente había pagado por algo que se me había olvidado pedir. Con la edad, a veces la memoria falla. Pero no, nunca olvidaría unos $50.000, y desde luego no le pediría esa cantidad a mi hijo. A las 2 de la tarde sonó el timbre. Había un repartidor con un gran ramo de flores. Ruth Ollinger dijo. Sí, soy yo. Firme aquí, por favor. Firmé y tomé el ramo de preciosas rosas y lirios. Había una tarjeta adjunta. Querida mamá. Gracias por todo. Pronto les tendremos una sorpresa. Con cariño, Niels, Italia. Puse las flores en el jarrón, pero no me alegraron nada. Había algo en el gesto que me pareció falso, como si mi hijo intentara apaciguarme antes de algo desagradable. Niels nunca me había enviado flores sin motivo. Por la noche decidí llamar a mi hijo. Gracias por las flores, Niels, son preciosas. De nada, mamá. Te mereces lo mejor, dijo con fingida alegría. Niels, quería preguntarte sobre el recibo que dejaste ayer. No es un documento de seguro. Ah, ese recibo, dudó. Lo siento. Debí haber confundido los sobres. Es trabajo, tíralo, por favor. Pero tiene mi nombre. Niels y $50.000, mamá. Es solo un error. Me encargaré de ello. No te preocupes, ¿vale? Su tono se volvió nervioso. Mira, tengo que irme. Talia y yo tenemos planes esta noche. Te hablo mañana, ¿de acuerdo? Colgó antes de que pudiera objetar. Ahora estaba segura de que algo definitivamente andaba mal. Niels nunca había sido un buen mentiroso, ni siquiera de niño. Siempre me daba cuenta cuando no decía la verdad. Empezó a hablar demasiado rápido y evitó mirarme a los ojos. Me acerqué a la ventana y miré afuera. Phoenix City brillaba de noche con sus luces, la gente se apresuraba a sus asuntos, ajena a los problemas de los demás. ¿Cuántas familias cenaban juntas, compartiendo anécdotas del día pasado? ¿Cuántas madres pueden mirar a sus hijos con orgullo, sabiendo que los criaron para ser personas honestas? Cuando Arthur, mi esposo, murió de un ataque cardíaco, dejándome sola con Niels, de 7 años, juré que haría todo lo posible para criar a nuestro hijo. Para ser un buen hombre me dejé la piel trabajando, haciendo horas extras en la escuela y dando clases particulares a tiempo parcial los fines de semana. Niels nunca vestía mal, siempre tenía todo lo necesario para estudiar, e incluso algo extra, equipo deportivo, instrumentos musicales, campamentos de verano. Quizás fue mi error. ¿Acaso me esforcé tanto por compensarlo por la ausencia de su padre que no le enseñé a valorar lo que tenía y a ganarse la vida por sí mismo? Recordé mi decepción cuando Niels dejó la universidad después de 2 años. Mamá, esto no es para mí. Quiero ganar dinero ahora,
no dentro de unos años, dijo. Entonces cedí, aunque esperaba que se graduara en administración de empresas o economía. En cambio, consiguió trabajo en un banco. Empezó como oficinista y poco a poco fue ascendiendo hasta llegar a agente de préstamos. Cuando me trajo a Talia hace 4 años, sentí que esta mujer no le traería la felicidad, demasiado calculadora en su mirada, mencionando con demasiada frecuencia el dinero y el estatus. Pero guardé silencio. Niels era un adulto, ya tenía 32 años y tenía derecho a elegir por sí mismo. Su boda había sido modesta, en el patio trasero de la casa de los padres de Talia, con un mínimo de invitados. Luego se quejaron de la falta de dinero. Ahora de repente había relojes caros, joyas, rumores de despedir a Talia y un recibo de $50.000 a mi nombre. Saqué mi guía telefónica y encontré el número de Terry Nibjok, otro exalumno mío que, por lo que sabía, trabajaba en el mismo banco que Niels. Terry siempre había sido un chico responsable y honesto, tal vez él podría arrojar algo de luz sobre la situación. Miré el reloj, casi las 10 de la noche. Demasiado tarde para llamar. Tendría que esperar hasta mañana. Anoté en mi libreta que llamaría a Terry por la mañana. Mientras me dormía, pensé en cómo la vida siempre nos enseña lecciones inesperadas. Durante 35 años, había enseñado matemáticas a niños, y ahora me enfrentaba a un problema que no podía resolver con fórmulas y ecuaciones. Pero estaba seguro de una cosa, encontraría la respuesta, por muy amarga que fuera la verdad. La mañana empezó con una llamada. Apenas había tenido tiempo de tomar el primer sorbo de café cuando sonó mi antigua máquina de discos, uno de los pocos objetos que había conservado desde que me mudé a este apartamento hacía 10 años. Ruth, soy Fay Windom, dijo una voz familiar. ¿Te acuerdas de mí? Claro que me acuerdo de ti, Fay, sonreí sin querer. La tercera fila, junto a la ventana, siempre con un pasador de mariposa. Fay se rió. Aún recuerdas detalles como ese, y yo creía que solo era uno de tus cientos de alumnos. Nunca tuve alumnos cualquiera, respondí. Cada uno era especial. Fay Wingham era una de esas estudiantes de las que me sentía realmente orgullosa, una chica inteligente y trabajadora, proveniente de una familia disfuncional. Superó las adversidades y entró en una buena universidad. Ahora trabajaba en Hacienda y por lo que yo sabía, hacía un buen trabajo. Te llamo para invitarte a almorzar, dijo Fay. Llevo mucho tiempo queriendo visitarte y hoy estaré en tu barrio. Fue inesperado pero agradable, dije. Sí. Quedamos en vernos en un pequeño café, cerca de mi casa al mediodía. Tras colgar el teléfono volví a pensar en el recibo que me había dejado Niels. Tras una noche sin dormir, decidí proceder metódicamente como les enseñaba a mis alumnos a abordar problemas complejos. El primer paso fue recopilar más información. Saqué mi viejo cuaderno con tapa de cuero, un regalo de mis colegas por mi 50º cumpleaños, y comencé a anotar datos y preguntas. Hecho 1, Niels dejó un recibo de $50.000 con mi nombre. Hecho 2, mintió claramente cuando le pregunté sobre ello. Hecho 3, la conversación telefónica mencionó mi nombre en el contexto de algunos documentos. Preguntas, ¿qué fue este pago? ¿De dónde salió el dinero? ¿Por qué mi nombre? Anoté cuidadosamente la dirección del recibo y el nombre del promotor, Sunrise Homes. Quizás debería haber empezado por ahí. A las 11:30, salí de casa. El día estaba despejado pero fresco. Me puse mi traje azul marino, el mismo que usaba para las reuniones de padres y maestros. Todavía me quedaba bastante bien, aunque con los años me había quedado un poco suelto. El Morningstar Café estaba a solo 2 cuadras de mi casa, un local pequeño y acogedor donde se reunía principalmente gente local. Llegué un poco temprano y elegí una mesa junto a la ventana. Fay llegó justo al mediodía. Su puntualidad era otra cualidad que apreciaba de ella.
Había cambiado desde la última vez que la vi, pelo más corto, traje de negocios en lugar de vaqueros, gafas de montura fina, pero su sonrisa seguía siendo la misma, abierta y sincera. Señora Ollinger, me abrazó, no ha cambiado nada y ha aprendido a mentir de maravilla. Le devolví la sonrisa. Por favor, llámame Ruth. Hace mucho que no eres mi alumna. Pedimos una ensalada para mí y un sándwich para Fay y empezamos a intercambiar noticias. Habló de su trabajo, de su reciente ascenso y de cómo estaba aplicando las matemáticas que le había enseñado para analizar las declaraciones de impuestos. ¿Y cómo está tu hijo Niels?, preguntó Fay cuando llegó la comida. Dudé en responder. ¿Debería compartir mis sospechas? Pero si no con Fay, ¿con quién? Además, trabajando en Hacienda, podría tener acceso a información que me ayudaría a comprender la situación. Fay, bajé la voz, necesito tu ayuda, como exalumna y simplemente alguien en una situación difícil. Le conté sobre la extraña visita de Niels a Italia, sobre la conversación telefónica que había escuchado por casualidad, sobre el recibo cuantioso. Fay escuchó atentamente sin interrumpir, y solo ocasionalmente haciendo preguntas aclaratorias. ¿Y crees que Niels podría haber usado tu nombre para algunas transacciones financieras sin tu conocimiento?, preguntó. Cuando terminé dije, no quiero creerlo, pero todos los hechos apuntan a eso. Suspiré. Necesito saber si hubo alguna transacción importante o, Dios no lo quiera, préstamos registrados a mi nombre. Fay frunció el ceño. Lo que preguntas no es del todo legal, Ruth. No puedo revisar las transacciones financieras de la gente sin una solicitud oficial. Lo entiendo. Le toqué el brazo. No te pido que infrinjas la ley. Solo te pido que me digas qué hacer, a dónde ir, qué hacer. Fay pensó un momento y luego sacó un bloc de notas y un bolígrafo de su bolso. Esto es lo que te sugiero. Empezó a escribir, estos son los contactos de alguien que conozco en la agencia de crédito. Puedes solicitar tu historial crediticio oficialmente como particular, es tu derecho. Dile que es mío. Él acelerará el proceso. Agradecida, tomé la hoja. Gracias, Fay. Una cosa más, bajó la voz, extraoficialmente, puedo comprobar si se han registrado nuevas propiedades a su nombre. Es parte de mi trabajo supervisar las obligaciones fiscales sobre la propiedad. Eso me ayudaría mucho. Dame un par de días. Fay me apretó la mano. Y Ruth, ten cuidado. Si tus sospechas son correctas, esto podría ser un fraude grave. Terminamos de almorzar, prometimos mantenernos informados. Al volver a casa, me sentí un poco mejor. Al menos ahora tenía un plan de acción. Esa noche, mientras me preparaba para irme a dormir, sonó el teléfono. Era Fay, y su voz sonaba preocupada. Ruth, encontré algo y es desagradable. Me senté en el borde de la cama, agarrando el teléfono. Adelante, Fay. Hay una hipoteca a tu nombre, $450.000 en Phoenix Financial, el banco donde trabajaba Niels. Sentí que la habitación empezaba a dar vueltas. ¿Cuándo? Fue todo lo que pude preguntar. Hace 3 semanas, y ya se realizó el primer pago, $50,000, el que viste en el recibo. Cerré los ojos, intentando respirar con normalidad. Así que es cierto, mi hijo había usado mi nombre para pedir un préstamo enorme que jamás podría pagar. Ruth, ¿estás bien? La voz de Fay me devolvió a la realidad. Sí. Tragué el nudo que tenía en la garganta. Gracias, Fay. Es información importante. ¿Qué vas a hacer? Para empezar, habla con la gente del banco. Quizás haya algún error. Ambos sabíamos que no era un error, pero Fay no discutió. Ten cuidado, Ruth, y manténme informada. No pude dormir durante mucho tiempo después de esa conversación. Mis pensamientos giraban en torno a la misma pregunta,
¿Cómo pudo Niels hacer esto? ¿Cómo pudo poner en peligro mi seguridad financiera, mi reputación, mi futuro? Por la mañana decidí actuar. Me puse mi mejor traje y me peiné con más cuidado que de costumbre, y fui a Phoenix Financial. Era un banco grande y moderno en el centro con fachada de cristal y suelo de mármol. En el vestíbulo me acerqué al mostrador de información. Buenos días. Necesito hablar con alguien sobre mi hipoteca. La joven detrás del mostrador sonrió. Por supuesto. Se llama Ruth Ollinger. Consultó algo en la computadora. Sí. Su asesor de préstamos es Niels Ollinger. ¿Quiere que lo contacte? En realidad preferiría hablar con otra persona, dije. Niels es mi hijo y me gustaría recibir terapia independiente. La mujer pareció sorprendida, pero asintió. Ya veo. Entonces será mejor que hable con el señor Niblock. Él también trabaja con hipotecas. Un momento, por favor. Más tarde un joven de unos 30 años con rostro amable se acercó al mostrador, la señora Ollinger. Le ofreció la mano. Terry Niblock, ¿qué puedo hacer por usted? Lo miré con atención, había algo familiar en ese rostro. ¿Terry Niblock? Le pregunté de nuevo. ¿No fuiste a la preparatoria Phoenix City a principios de los 2000? Abrió los ojos como platos. Señora Ollinger, usted era mi profesora de matemáticas. Estaba realmente emocionado. No puedo creerlo. Al principio no la reconocí, pero ahora lo recuerdo. Sonreí. Segunda fila, lado derecho, siempre resolvía los problemas de forma original. Terry se sonrojó de placer. ¿Te acuerdas? ¡Qué bonito! Vamos a mi oficina donde podemos hablar tranquilos. Me condujo por el pasillo hasta una oficina pequeña pero acogedora y me invitó a sentarme. Ahora, ¿qué puedo hacer por usted, señora Ollinger? Decidí ser directo. Terry, necesito información sobre un préstamo que se hizo recientemente a mi nombre, un préstamo de $450,000. Su rostro se tensó un poco. Ah, ese préstamo sí, lo sé. Tu hijo dudó. Niels estaba en el caso. El problema, Terry, es que yo no solicité ese préstamo. No firmé ningún documento. Hubo silencio. Terry estaba visiblemente incómodo. Señora Ollinger, eso es una afirmación seria. ¿Está segura? Por supuesto. Lo miré fijamente a los ojos. Terry, sé que te estoy pidiendo que rompas las reglas, pero necesito ver la documentación de este préstamo. Necesito saber qué está pasando. Dudó, tamborileando con los dedos sobre la mesa. No debería hacer esto sin una solicitud oficial, Terry. Me incliné hacia adelante. ¿Recuerdas cuando reprobaste el examen de álgebra en 10º grado? Pensaste que era el fin del mundo, pero te di la oportunidad de repetirlo porque sabía que podías hacerlo mejor. Creí en ti entonces, cree en mí ahora. Es importante. Respiró hondo y asintió. Bien. Dame un minuto. Terry salió de la oficina y regresó unos minutos después con una carpeta en las manos. Aquí tiene los documentos de su préstamo, dejó la carpeta sobre el escritorio. Tengo 10 minutos antes de que empiecen a buscarme para una reunión. Revíselos rápido. Abrí la carpeta y empecé a revisar los documentos, la solicitud de préstamo, la evaluación crediticia, el contrato. Todo estaba a mi nombre y por todas partes había una firma que parecía mía, pero no lo era. Alguien se había esforzado mucho por imitar mi letra, pero noté la diferencia enseguida. La T no estaba escrita como suelo escribir, y la firma carecía del trazo característico que siempre uso para terminar mi nombre. Esa no es mi firma, dije mostrándosela a Terry. Mírala bien. Puedo mostrarte cualquier documento con mi firma real para comparar.
Terry estudió la firma y asintió. Veo la diferencia y francamente no me sorprende. ¿Qué quieres decir? Miró a su alrededor como si comprobara si alguien lo escuchaba a escondidas, y luego bajó la voz. Nils ha estado actuando de forma extraña últimamente, presume de gastar mucho dinero, habla de negocios lucrativos. Hubo otros casos, transacciones cuestionables, documentos con firmas faltantes que prometió entregar más tarde. Nada que pudiera rebatir oficialmente, pero empecé a vigilarlo. Sentí que la vergüenza me inundaba el rostro. Mi hijo no solo me había engañado, sino que probablemente estaba rompiendo las reglas en el trabajo. Terry, ¿para qué fue este préstamo? ¿En qué se usó el dinero? Pasó unas páginas de la carpeta. Toma, dijo señalando un documento. La compra de una casa en Oak Ridge 26. Está en West Heights, un nuevo barrio de lujo. Anoté la dirección. ¿Y cuándo se supone que será la mudanza a esta casa? Terry revisó el papeleo de nuevo. Según esto, las llaves ya se le han entregado al propietario. Así que técnicamente la casa está lista para ser habitada. Cerré la carpeta y respiré hondo. Ahora tenía toda la información que necesitaba. Gracias, Terry. Me has sido de gran ayuda. La señora Ollinger parecía preocupada. ¿Qué va a hacer? Todavía no lo sé, respondí con sinceridad. Pero primero quiero ver esta casa y hablar con mi hijo. Ten cuidado, advirtió. Lo que hizo Nils es fraude, falsificación de documentos, uso ilegal de datos personales. Son cargos graves. Lo sé. Me levanté preparándome para irme. Gracias de nuevo, Terry. Me acompañó fuera del banco. Señora Ollinger, dijo, siempre la recordaré como la maestra que me enseñó no solo matemáticas, sino también honestidad. Decía, los números no mienten y la gente no debería hacerlo. Lo recordé toda mi vida. Le apreté la mano. Gracias, Terry. Me alegra saber que alguien aprendió esa lección. Pasé la mayor parte de la noche despierta, mirando al techo, repasando todo lo que había aprendido en los últimos 2 días. Cada vez que pensaba en Nils falsificando mi firma y el gran préstamo a mi nombre, me invadía una oleada de ira. A las 5 de la mañana, ya había tomado una decisión. No tenía sentido esperar, tenía que actuar de inmediato, antes de que la sorpresa diera paso a la indecisión, antes de que el amor maternal se apoderara de mi sentido de la justicia. Después de ducharme y tomarme un café fuerte, me puse mi traje más formal, uno gris oscuro con una blusa blanca impecablemente planchada. Este atuendo siempre me infundía confianza, incluso cuando tenía que lidiar con los padres y administradores escolares más difíciles. En mi mochila puse un cuaderno, un bolígrafo, una cámara pequeña, un modelo antiguo que casi no usaba, pero que me vendría bien hoy, y el recibo que Nils me había dejado. Si necesitaba pruebas de sus maquinaciones, estaría lista para recogerlas. Eran apenas las 6:30 de la mañana cuando salí de casa. Las calles de Phoenix City apenas comenzaban a despertar. Algunos madrugadores corrían al trabajo, las panaderías abrían sus puertas, dejando escapar el aroma a pan recién hecho. Otro día, me habría parado a comprar un panecillo, pero hoy no tenía apetito. Tomé un taxi en la esquina, un lujo que rara vez me permitía, pero hoy cada minuto contaba. Oak Ridge 26 West Heights, le dije al conductor, un hombre mayor con barba canosa. ¡Guau! Silbó. Este barrio es elegante. ¿Visitas a parientes ricos? Respondí con evasivas. Miré por la ventana todo el camino, observando cómo el paisaje cambiaba de mi humilde barrio de apartamentos a calles cada vez más caras y bien cuidadas. Phoenix City siempre había sido una ciudad de contrastes, pero en los últimos años la brecha entre barrios pobres y ricos se había acentuado aún más. El taxi se detuvo frente a una hermosa mansión moderna de 2 pisos.
Le pagué al conductor y le dejé una generosa propina, un pequeño lujo en un día que cambiaría mi vida por completo. Que tenga un buen día, señora, sonrió el conductor, mirándome con cierta perplejidad. Probablemente no parecía un huésped típico en una casa tan lujosa. Gracias, respondí, dándome cuenta de que la riqueza era lo último en lo que pensaba. Me detuve frente a la casa, contemplando su fachada, los grandes ventanales, la espaciosa terraza, el césped impecable, todo denotaba dinero y estatus. Dinero que Nils y Talia nunca tuvieron, dinero que estaban decididos a conseguir usando mi nombre. Afuera de la casa había una furgoneta con el logo de una empresa de limpieza, así que había gente dentro. Quizás Nils había contratado personal de limpieza para preparar la casa para la mudanza final. Respiré hondo y me dirigí a la puerta principal. Llamé, pero no hubo respuesta. Volví a llamar con más fuerza, la puerta estaba entreabierta, probablemente no del todo cerrada. ¿Hay alguien ahí?, pregunté mirando dentro. El sonido de una aspiradora en marcha y voces apagadas provenían de lo más profundo. Decidí entrar después de todo, técnicamente era mi casa, el préstamo estaba a mi nombre. El recibidor era espacioso con techo alto y suelo de mármol. A la izquierda estaba la sala, con muebles nuevos aún con su película protectora, a la derecha el comedor con una mesa enorme para al menos 12 personas. ¿Quién, me pregunté, compra una mesa así? Nils y Talia casi no tenían amigos, rara vez invitaban a nadie, ni siquiera a una barbacoa en su casa alquilada. Subí la amplia escalera hasta el segundo piso. Los ruidos de limpieza eran más fuertes, al parecer, los trabajadores estaban trabajando en las habitaciones. Elegí una puerta al fondo del pasillo con la esperanza de que no hubiera nadie. Resultó ser una oficina, una pequeña habitación con un escritorio, estanterías vacías por ahora y una silla de cuero. Había una computadora nueva sobre el escritorio y una pila de carpetas al lado. Cerré la puerta y me acerqué al escritorio. La primera carpeta contenía las escrituras de la casa, el contrato de compraventa, la escritura de compraventa, la póliza de seguro. Todo estaba a mi nombre con firmas falsas por todas partes. En la segunda carpeta encontré los documentos bancarios, el mismo contrato de préstamo que Terry había mencionado, $450.000 a 30 años, con una cuota mensual de casi $2.000, una suma muy superior a mi pensión. Pero lo más impactante estaba en la tercera carpeta, copias de mis documentos personales, pasaporte, licencia de conducir, tarjeta de la Seguridad Social, seguro médico, incluso mis extractos bancarios de los últimos 6 meses. ¿Cómo había conseguido Nils todo esto? ¿Había revisado mis cosas mientras dormía o estaba fuera de casa? Sentí náuseas. Esto no era solo fraude, era traición, una invasión de mi privacidad y una explotación de mi confianza. Saqué mi cámara y empecé a fotografiar los documentos, clic, clic, clic. Capturé metódicamente la evidencia del crimen de mi hijo. En un momento pensé que estaba actuando como un detective de una serie de televisión, pero la realidad era mucho más dolorosa que cualquier ficción. Terminado el papeleo, decidí echar un vistazo al resto de la casa. Necesitaba ver exactamente en qué había gastado Nils una cantidad tan grande de dinero, dinero que tendría que devolver el resto de mi vida si no descubría la verdad. Me asomé con cautela al pasillo. El sonido de la limpieza se había trasladado al primer piso, el camino estaba despejado. Crucé el pasillo hasta el segundo dormitorio, aparentemente un dormitorio de invitados, a juzgar por el mobiliario más modesto. Entonces miré al dormitorio principal y me quedé paralizada de la sorpresa. La habitación era enorme con ventanas panorámicas que daban al patio trasero, una cama del tamaño de la mitad de mi sala, con un lujoso dosel y un montón de almohadas, un vestidor independiente lleno de ropa nueva, reconocí el estilo de Talia, a quien le encantaban las cosas brillantes y llamativas, y un baño de mármol con jacuzzi y 2 lavabos. Todo aquello era tan ajeno a mi humilde apartamento, a mi vida sencilla.
Nunca había aspirado al lujo, siempre creyendo que era más importante ganarse el pan honestamente que tener pasteles inmerecidos. Al parecer, mi hijo había interiorizado otros valores. De repente oí el portazo. Las voces de la empresa de limpieza se apagaron, probablemente habían terminado su trabajo y se habían ido. La casa quedó en silencio. Bajé al primer piso y me encontré sola en aquella enorme mansión. El reloj marcaba las 11 de la mañana. Si Nils y Talia tenían un horario fijo, no deberían aparecer hasta las 6 de la tarde. Tenía tiempo de sobra para decidir qué hacer. Podía irme con copias de los documentos e ir a la policía. Podía esperar a que mi hijo y mi nuera volvieran y confrontarlos. O podía simplemente dejar una nota explicando que lo sabía todo y esperar su reacción. La última opción parecía la más segura, pero nunca he sido cobarde. Les había enseñado a mis alumnos a afrontar las dificultades, y no podía hacer otra cosa. Decidí esperar a que regresaran. El día se alargó desesperadamente. Revisé cada rincón de la casa, fijándome en todas las compras caras, los electrodomésticos más modernos en la cocina, un cine en casa en el sótano, un gimnasio con sauna, incluso una pequeña bodega con algunas botellas de licor caro. A las 2 de la tarde sentí hambre, solo había tomado un café desde la mañana. La cocina reveló un refrigerador lleno de comestibles. Me preparé un sándwich sencillo y lo comí sentado en la enorme isla de la cocina. Fue una sensación extraña almorzar en una casa que técnicamente era mía, pero en realidad no lo era. Después de comer, volví a la oficina y revisé el papeleo una vez más, ahora con más cuidado. En los extractos bancarios noté varias transferencias cuantiosas a la cuenta de Nils en los últimos meses, bonificaciones del banco por atraer grandes clientes. Probablemente no estaba usando su cargo oficial para tramitar un préstamo falso en mi nombre. El tiempo se agotaba. Recorrí las revistas de papel satinado que estaban en la mesa de centro de la sala, y miré por la ventana las casas vecinas donde vivía gente igualmente adinerada. Me pregunté cuántos de ellos habrían conseguido sus casas gracias al trabajo honesto. Oí el ruido de un coche acercándose. Al mirar por la ventana, vi el sedán negro de Nils aparcado en la entrada. Mi corazón latía con fuerza. Se acercaba la hora de la verdad. Decidí encontrarme con ellos en la puerta principal. De pie en el pasillo, los oí acercarse a la casa, riendo y hablando. El sonido de una llave en la cerradura. El giro de un pomo. Se abrió la puerta y aparecieron Nils y Talia, cargados con bolsas de supermercado y una caja con una botella de champán. Estaban tan absortos en su conversación que no me notaron al instante. Y luego podemos invitar a los Morgan la semana que viene, dijo Talia. Se morirán de envidia cuando vean nuestro nuevo. Se detuvo a mitad de la lectura al verme. Abrió los ojos de par en par y palideció. La caja se le escapó de las manos y cayó al suelo con un golpe seco. Por suerte la botella no se rompió. Oh, no esperabas verme, dije con calma, casi con una sonrisa, aunque por dentro estaba hirviendo. Nils se quedó paralizado como una estatua. Su rostro se transformó en una máscara de horror e incredulidad. Mami, balbuceó. ¿Qué haces aquí? ¿No es obvio? Agité la mano, mirando mi nueva casa, la que me compraron a crédito a mi nombre. Talia desvió la mirada de mí a Nils. ¿De qué está hablando? Su voz temblaba. ¿Qué clase de préstamo a su nombre? Me pregunté. Quizás Talia realmente desconocía las maquinaciones de su marido, o simplemente era una buena actriz. Nils, ¿por qué no me invitas a pasar? Pregunté irónicamente, aunque técnicamente debería invitarlos a pasar. Después de todo, la casa está a mi nombre. Nils finalmente salió de su estupor. Mamá, te lo puedo explicar. Dio un paso adelante y cerró la puerta tras él. La verdad es que no es lo que crees. Crucé los brazos.
Creo que usaste tu puesto en el banco para hacerme un préstamo sin mi conocimiento, falsificaste mi firma en documentos, usaste copias de mi información personal y compraste esta casa para ti y Talia. ¿Cuál de estas cosas no es cierta? Talia dejó caer los paquetes restantes y se volvió hacia su esposo. Nils, ¿es cierto? ¿Hiciste el préstamo a nombre de tu madre? Nils parecía un animal acorralado. Si iba a pagar el préstamo yo mismo, dijo rápidamente nervioso. Mamá, te juro que ni te enterarías. Simplemente no pude conseguir tanto dinero a mi nombre. No tengo suficientes ingresos y tengo un mal historial crediticio. ¿Así que decidiste poner a tu madre en peligro? Intenté mantener la voz firme, pero me temblaba. ¿Te das cuenta de que si no pudieras pagar ese préstamo, el banco me reclamaría? Lo habría perdido todo, mi apartamento, mis ahorros, mi reputación. Eso no habría pasado, Nils levantó la voz. Lo he pensado todo. Tengo un buen trabajo. Recibo bonificaciones. ¿Bonos para qué, Nils? Interrumpí. ¿Para atraer clientes o para hacer préstamos ficticios? Guardó silencio, pillado en una mentira. Talia, que hasta ese momento había estado mirando a Nils desde mí, estalló de repente. Me dijiste que tu madre aceptó ayudarnos a comprar una casa, gritó, señalando el pecho de Nils con el dedo. Dijiste que firmó todos los papeles y que se alegra por nosotros. Talia, puedo explicarte, empezó Nils, pero ella no lo dejó terminar. ¿Sobre qué más me mentiste? Entrecerró los ojos. Dijiste que tenías grandes bonos en el trabajo, que podíamos permitirnos todos estos gastos. ¿Eso también es mentira? Observé esta escena con sentimientos encontrados. Por un lado, me alegraba que por fin se supiera la verdad, por otro, me dolía que mi hijo fuera capaz de semejante engaño. No mentí sobre las bonificaciones, se defendió Nils. Sí que recibo bonificaciones y planeaba pagar este préstamo yo mismo. ¿En serio, por qué no lo pusiste a tu nombre? Pregunté. ¿Por qué tuviste que usar el mío? Ya te lo dije. Tengo mal historial crediticio. Parecía molesto como si le estuviera haciendo preguntas tontas. Después de lo de la tarjeta de crédito en la universidad, cuando te endeudaste y yo la pagué durante 3 años. Negué con la cabeza. Y decidiste que la mejor manera de agradecerme era crearme una deuda nueva, mucho mayor. Nils bajó la mirada. Te lo iba a decir más tarde, cuando todo se hubiera calmado. ¿Cuándo exactamente, Nils? Di un paso hacia él. ¿Cuándo recibiría el primer pago del préstamo? ¿O cuándo el banco iniciaría el proceso de embargo de mi apartamento por deudas? Talia, que hasta ese momento había estado enfadada con Nils, se volvió de repente hacia mí. Mira a Ruth, intentó hablar con calma, aunque era evidente que estaba presa del pánico. Te juro que no sabía nada de esto. Nils me dijo que habías accedido a ayudarnos a comprar la casa, que todo el papeleo estaba en regla. Jamás habría aceptado semejante engaño. La miré con atención. Quizás decía la verdad, o quizás solo intentaba salvar el pellejo. ¿Y no te preguntaste por qué una jubilada de repente aceptó pedir un préstamo de $450.000? Preguntó Talia, sonrojada. Dijo que querías ayudarnos, que tenías buenos ahorros, balbuceó. Sé que ahora suena estúpido, pero le creí. Suspiré y saqué una carpeta de mi bolso con las fotos de los documentos que había tomado esa tarde. Aquí está la prueba del fraude. Dejé la carpeta sobre la mesa del pasillo. Firmas falsificadas, uso ilegal de mi información personal, abuso de poder suficiente para mandar a Nils a prisión durante unos años. Nils palideció aún más. Mamá, no lo harás, su voz sonaba a la vez suplicante y amenazante. No enviarás a tu único hijo a la cárcel. ¿Por qué no? Lo miré fijamente a los ojos. ¿No tuviste miedo de arruinar a tu única madre?
Iba a pagar ese préstamo yo mismo, casi gritaba. ¿Por qué no lo entiendes? ¿Qué pasaría si hubieras perdido el trabajo, te hubieras enfermado o simplemente hubieras decidido que era demasiado oneroso pagar el préstamo? Negué con la cabeza. Nils, siempre has optado por la vía fácil, siempre echando la culpa a los demás. Esperaba que se te pasara con la edad, pero supongo que me equivoqué. Talia rompió a llorar de repente. ¿Qué va a pasar ahora? Nos miró a Nils y a mí entre lágrimas. Perderemos la casa. ¿Irá Nils a la cárcel? Sentí una punzada de lástima por esta mujer. Quizás realmente fue víctima de un engaño como yo. Depende de lo que decidas hacer a continuación, respondí, intentando sonar tranquilo y racional. Y de lo sincero que sea tu arrepentimiento por lo que has hecho. La mañana estaba nublada. Unas densas nubes grises se cernían sobre Phoenix City como si la naturaleza misma hubiera decidido acentuar el drama de la situación. Estaba sentado a una enorme mesa de comedor en una casa que era mía, pero que había comprado fraudulentamente. Frente a mí estaban Nils y Talia. Permanecimos en silencio con la mirada fija en nuestras tazas de café. Nadie quería iniciar una conversación después de la impactante revelación de anoche, estábamos emocionalmente agotados. Nils sugirió que pasara la noche en la habitación de invitados y acepté. El viaje hasta mi apartamento era largo y necesitaba guardar energías para la conversación de esa noche. Pasé la noche pensando en cómo habíamos llegado a esta situación. ¿Qué había hecho mal al criar a mi hijo? ¿Cuándo se convirtió en una persona capaz de semejante engaño? ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Finalmente decidí romper el largo silencio. Tenemos que decidir qué hacer, dije, dejando la taza a un lado. Tengo dos opciones, denunciar el fraude a la policía o buscar otra solución. Nils se estremeció al oír la palabra policía. Tenía un aspecto terrible, pálido, con los ojos rojos por la falta de sueño y una barba incipiente de 2 días. Mamá, por favor, su voz sonaba ronca. No vayas a la policía. Lo arruinaría todo, mi carrera, mi vida. ¿Puedo arreglarlo? ¿Cómo? Pregunté con calma. El préstamo ya está solicitado, el dinero ya está gastado, la casa ya está comprada. Lo pagaré yo mismo, tal como lo planeé, dijo Nils rápidamente con entusiasmo. Ni siquiera notarás que existe. Transferiré el dinero a tu cuenta cada mes puntualmente. ¿Qué pasa si pierdes el trabajo, te enfermas o simplemente decides que es demasiado oneroso? Negué con la cabeza. Nils, el problema no es solo el dinero. Cometiste un delito. Falsificaste mi firma, usaste mi nombre sin autorización, abusaste de tu puesto en el banco. Talia, que había guardado silencio hasta entonces, habló de repente, todavía no puedo creer que hayas hecho esto. Miró a su marido con manifiesto desprecio. No solo engañaste a tu madre, sino también a mí. Me dijiste que Ruth había accedido a ayudarnos, que había firmado todos los papeles voluntariamente. Te iba a decir la verdad más tarde, murmuró Nils, sin mirar a su esposa. ¿Cuándo exactamente? La voz de Talia se hacía cada vez más fuerte. ¿Cuándo nos arresten por fraude? ¿O cuando tu madre acabe en la calle por culpa de tu préstamo? Nils dio un puñetazo en la mesa. Yo tenía el control. Tengo un buen sueldo. Recibo bonificaciones. ¿Para qué exactamente recibes bonificaciones, Nils? Lo interrumpí. ¿Traer clientes o hacer préstamos ficticios? Calló y vi en sus ojos lo que temía, culpa. Así que mis sospechas eran correctas. Mi hijo no solo hizo un préstamo falso a mi nombre, sino que lo hizo sistemáticamente. ¿Cuántas otras operaciones similares has realizado?, pregunté en voz baja. Nils bajó la cabeza. Era la primera vez que recibía un préstamo de una suma tan grande, murmuró. Antes eran préstamos pequeños que había pagado rápidamente a nombre de
Su voz se fue apagando. Sentí que las náuseas me subían por la garganta. ¿Clientes del banco? Pregunté. Gente que rara vez revisa sus cuentas, susurró. Mayores, sobre todo. Talia soltó un grito ahogado. Dios mío, Nils. Eres un criminal. Se apartó de él como si fuera contagioso. Les has estado robando dinero a los ancianos. No robaba, se defendió. Pedí préstamos y los devolví. Nadie perdió nada, salvo su confianza y su tranquilidad. Lo digo con amargura, usaste a los clientes más vulnerables del banco para tu fraude. Neil se cubrió la cara con las manos. Solo quería una vida mejor para nosotros, una casa, un auto, una oportunidad para que Talia no trabajara. Lo que otros tienen, otros lo consiguen con un trabajo honesto, miré a mi hijo con profunda decepción. Trabajan, ahorran, no roban ni estafan. Y no todos, murmuró Nils. No te das cuenta de cuánta gente en el banco está tramando algo similar. Simplemente son más listos y no los pillan. Esa es una excusa, dijo Talia, levantándose de un salto de su silla. Todo el mundo lo hace, porque yo no puedo. Eres como un niño, Nils, tienes 36 años y razonas como un adolescente. Él también se levantó señalando a su esposa con el dedo. Estabas muy contenta cuando traía dinero a casa. No preguntaste de dónde venía cuando compraste tu ropa y joyas caras porque dijiste que eran gratificaciones legítimas y honestamente ganadas. Estaban uno frente al otro, rojos de ira, dispuestos a desgarrarse el cuello. Observé esta escena con creciente amargura, mi hijo se había convertido en un hombre al que ni conocía ni respetaba. Un hombre que buscaba la vía fácil, que engañaba, que culpaba a otros, y cuyo matrimonio parecía girar en torno al dinero y al engaño mutuo. Basta, dije con firmeza. Siéntense los dos. Debemos decidir qué hacer. Para mi sorpresa, obedecieron. Quizás la costumbre de obedecer el tono de la maestra era algo que habían conservado desde la infancia. Nils, me volví hacia mi hijo. Lo que has hecho es un delito, y más de uno. Mereces ser castigado. Bajó la cabeza sin protestar. Pero no quiero ver a mi hijo en prisión, continué, no porque crea que no lo merece, sino porque no creo que eso lo haga mejor persona. Nils me miró con esperanza. Gracias, mamá. No me des las gracias todavía, levanté la mano. Tengo condiciones. Primero, la casa debe venderse de inmediato. Segundo, el préstamo debe pagarse en su totalidad con todos los intereses. Pero acabamos de mudarnos, protestó Nils. Y perderemos dinero con el trato, eso ni hablar. Mi tono no dejaba lugar a discusión. En segundo lugar, hoy dejas el banco. ¿Pero cómo pagaré el préstamo sin trabajo? Nils parecía presa del pánico. Encontrarás otro trabajo, un trabajo honesto, dije con firmeza. Y en tercer lugar, confesarás tu fraude a la dirección del banco. Nils palideció aún más. Me arrestarán. No necesariamente, negué con la cabeza. Si confiesa voluntariamente, devuelve todos los fondos obtenidos ilegalmente y se compromete a cooperar, el banco podría preferir resolver el asunto sin involucrar a la policía, no quieren un escándalo. Y si no lo hago, la voz de Nils temblaba, entonces iré yo mismo a la policía, con pruebas, e insistiré en la pena máxima. Se hizo el silencio. Nils me miró con incredulidad, como si no supiera si su madre era realmente capaz de algo así. Pero en mi mirada debió ver determinación. No estaba fanfarroneando. No tienes opción. Talia intervino. Ruth tiene razón. Tenemos que vender la casa y pagar la deuda. Es la única manera de arreglar las cosas. Nils miró a su esposa en busca de apoyo, pero solo encontró una fría condena. ¿Estás contra mí también?, preguntó amargamente.
Estoy en contra de tus acciones, respondió Talia. Traicionaste mi confianza, engañaste a tu madre, cometiste delitos financieros. No sé si podré volver a confiar en ti. Vi cómo esas palabras impactaron a Nils, quien se encorvó como si un peso invisible hubiera sido colocado sobre sus hombros. De acuerdo, dijo al fin. Haré lo que me digas, venderé la casa, renunciaré al banco, lo confesaré todo y devolveré todo el dinero obtenido ilegalmente. Añadí, pero no tengo esa cantidad de dinero. Se rindió. Todo se gastó en la entrada de la casa, los muebles y las reparaciones. Venderás el coche, las joyas, todo lo que compraste con ese dinero, insistí. Y pagarás el resto con tu sueldo en tu nuevo trabajo. Nils bajó la cabeza en señal de rendición. Lo que tú digas, mamá. Me levanté de la mesa. Llamaré a Terry Niblock de su banco. Él conoce la situación y creo que puede ayudarnos a resolverla con un mínimo. Como lo conocí ayer antes de venir, le expliqué. Me mostró los documentos del préstamo y por lo que dijo, sospechaba que llevabas mucho tiempo siendo un estafador. Nils palideció aún más si cabe. Lo planeaste todo, susurró. Lo sabías todo de antemano. No todo, negué con la cabeza, pero lo suficiente para saber que mi hijo se había convertido en alguien que no reconocía. Saqué mi teléfono y marqué el número de Terry que había anotado ayer. Contestó al tercer timbre. Terry Niblock aquí. Terry, soy Ruth Ollinger. Tengo noticias. Le expliqué brevemente la situación, que Nils había confesado el fraude, había aceptado vender la casa y devolver los fondos obtenidos ilegalmente. Esa es buena noticia, señora Ollinger, dijo Terry con alivio. Pero comprenda que tengo que informar de esto a la gerencia. Claro, asentí aunque él no lo veía. Eso es precisamente lo que quiero hacer. Espero que el banco prefiera resolver el asunto sin involucrar a la policía. Es lo mejor para todas las partes. Hablaré con el director, prometió Terry, pero debo advertirle, Nils tendrá que renunciar y devolver hasta el último centavo de los fondos obtenidos ilegalmente. ¿Ha aceptado esos términos? Y otra cosa, señora Ollinger, la voz de Terry se volvió más seria, si resulta que el fraude fue más extenso de lo que admite o si se niega a cooperar plenamente, el banco se verá obligado a contactar con las autoridades. Lo entiendo, respondí, y Nils también, ¿verdad, Nils? Me volví hacia mi hijo que estaba sentado cabizbajo. Asintió sin levantar la vista. Bien, dijo Terry. Que venga al banco hoy a las 2. Concertaré una reunión con el director y el abogado. Le di las gracias a Terry y colgué. A las 2, Nils, dije. Tienes una reunión con el director del banco y el abogado. Te acompaño. ¿Por qué? Me miró con expresión demacrada. Para asegurarnos de que no te escapes. No, negué con la cabeza. Para apoyarte. Pase lo que pase, sigues siendo mi hijo. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero apartó la mirada rápidamente. Talia, que había permanecido en silencio todo este tiempo, habló de repente. Yo también iré, dijo con determinación. Quiero saber toda la verdad. Quiero oír exactamente qué hiciste, Nils. Miró a su esposa con dolor y miedo. Me dejarás cuando lo sepas todo. No era una pregunta sino una afirmación. Talia no respondió, pero su silencio fue más elocuente que las palabras. Empacamos y abandonamos la casa que debería haber sido el comienzo de una nueva vida para Nils y Talia, pero que en cambio se había convertido en un símbolo de su caída. De camino al banco apenas hablamos. Cada uno estaba absorto en sus propios pensamientos. Pensaba en lo extraño que había sido mi vida. Hace apenas unos días, era un profesor jubilado que llevaba una vida tranquila y mesurada. Ahora iba camino al banco para ayudar a mi hijo a evitar la cárcel por delitos financieros.
Fue amargo darme cuenta de que el hombre que yo había criado era capaz de tal engaño, pero fue aún más amargo darme cuenta de que yo misma podría haber contribuido a moldear su carácter, perdonándolo demasiado y acudiendo en su ayuda con demasiada frecuencia. La reunión en el banco transcurrió como esperaba. El director, un hombre mayor de rostro serio, se sorprendió por la confesión de Nils, pero como Terry había predicho, prefirió resolver el asunto sin involucrar a la policía. La reputación del banco era demasiado importante. Las condiciones eran estrictas: despido inmediato, restitución total de todos los fondos obtenidos ilegalmente, firma de una confesión de irregularidades que se guardaría en el banco como garantía de la cooperación continua de Nils. Si intentaba evadir pagos u ocultar cualquier detalle de su fraude, el banco entregaría los documentos a la policía. Nils firmó los papeles con mano temblorosa, entregó su pase y salió del banco, ahora un ex empleado con su carrera y reputación arruinadas. Al salir, parecía perdido y devastado. ¿Y ahora qué?, preguntó en voz baja. Ahora empieza de nuevo, respondí. Encuentra un trabajo honesto, salda tus deudas, aprende a vivir dentro de tus posibilidades e intenta salvar tu matrimonio. Talia añadió mirándolo con una mezcla de lástima y decepción, si todavía es posible. Nils miró a su esposa con esperanza. ¿No te vas? Aún no lo he decidido, respondió con sinceridad. Necesito tiempo para pensarlo bien, para ver si puedo volver a confiar en ti. Los observé desde la barrera, con una extraña sensación de distanciamiento. Mi hijo y su esposa son adultos con sus propios problemas y decisiones. Yo había hecho todo lo posible por arreglar las cosas, ahora ellos tenían que afrontar las consecuencias solos. Me voy a casa, dije parando un taxi. Llámame cuando quieras hablar de la venta de la casa. ¿No vas a ayudarnos? Nils parecía presa del pánico. Mamá, no sé qué hacer a continuación. Ya eres un hombre adulto, Nils, lo miré con firmeza. Es hora de que empieces a resolver los problemas tú solo en lugar de esperar a que tu madre lo arregle todo. Me subí a un taxi y le di mi dirección. Al mirar por la ventana las figuras que se alejaban de mi hijo y mi nuera, sentí una mezcla de amargura y alivio, amargura porque mi hijo no era el hombre que yo creía, y alivio porque por fin se había revelado la verdad y ahora todos podían seguir adelante. En casa me preparé una taza de té y me senté junto a la ventana a contemplar Phoenix City al atardecer. La ciudad vivía su vida normal, la gente seguía con sus quehaceres ajenos al drama que se había desatado en nuestra pequeña familia. El teléfono sonó alrededor de las 8 de la noche. Era Terry. Señora Ollinger, solo quería saber cómo estaba. Gracias, Terry. Sí, estoy bien, dije con sinceridad. Hiciste lo correcto, su voz sonaba segura. Mucha gente haría la vista gorda, sobre todo cuando se trata de su propio hijo. Les enseñé a mis alumnos que toda acción tiene consecuencias, dije. Sería hipócrita no aplicar esa regla a mi propio hijo. Es usted una mujer increíble, señora Ollinger, dijo Terry con genuina admiración. Si necesita algo, llámeme. Le di las gracias y colgué. Luego saqué un viejo álbum de fotos del cajón de mi escritorio y empecé a hojearlo. Nils de niño, un niño sonriente con un diente delantero arrancado, Nils de adolescente serio y un poco hosco, Nils en su graduación, con una impaciencia apenas disimulada, más rápido para liberarse del cuidado de su madre. ¿Dónde me equivoqué? ¿Cuándo se convirtió mi hijo en un hombre capaz de engañar y traicionar? Quizás lo perdoné demasiado de niño o por el contrario, fui demasiado estricto y lo obligué a buscar soluciones. Cerré el álbum. No tenía sentido hurgar en el pasado. Lo importante es lo que está pasando ahora y lo que pasará después. Nils tomó su decisión, ahora tiene que vivir con las consecuencias, y yo tengo que vivir mi vida sin dejar que los errores de mi hijo determinen mi futuro. 3 meses pasaron volando. Me senté en la terraza de mi nuevo hogar, disfrutando del cálido sol primaveral y una taza de té.
Una pequeña pero acogedora casa de una planta con jardín en un tranquilo barrio de Phoenix City se convirtió en mi refugio, un lugar donde finalmente encontré paz después de toda la confusión. La venta de esa lujosa mansión que Niels compró con documentos falsos transcurrió sorprendentemente sin contratiempos. Terry Niblock, fiel a su palabra, ayudó a organizar el trato para que pudiéramos pagar el préstamo con pérdidas mínimas. Claro, tuvimos que vender la casa por debajo de su valor de mercado. Los compradores sienten la desesperación de los vendedores como los tiburones huelen la sangre. Pero lo más importante es que esta historia terminó y mi nombre ya no estuvo asociado con el préstamo fraudulento. Además, el banco, intentando evitar un escándalo público, me pagó una indemnización por daños morales, no una suma enorme, pero suficiente para permitirme esta pequeña casa. El director del banco se disculpó personalmente por las acciones de su empleado y me aseguró que esto no volvería a ocurrir. Reforzaron el sistema de verificación de documentos e implementaron medidas de control adicionales. No me regodeé por la caída de Niels, solo sentí tristeza y decepción. Mi hijo lo había perdido todo, su prestigioso trabajo, la casa de sus sueños y ahora a su esposa. Talia pidió el divorcio casi en cuanto se descubrió el engaño, no podía perdonar la traición, y yo lo entendí. La confianza es frágil, una vez rota, rara vez se recupera por completo. Niels trabajaba ahora para una compañía de seguros como agente junior. Con su experiencia en finanzas, podría haber tenido más posibilidades, pero los rumores de su despido del banco se habían extendido por toda la ciudad y muchas puertas se le habían cerrado. Su salario era modesto, la mayor parte destinado a reembolsar al banco fondos obtenidos ilegalmente. Se mudó a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad y por lo que sabía de conocidos en común, su estado había empeorado, estaba demacrado. No sentí satisfacción por su sufrimiento pero tampoco compasión. Había tomado su decisión, se había engañado deliberadamente y ahora estaba pagando por sus actos. Era una lección que tenía que aprender. El timbre interrumpió mis reflexiones. Elizabeth Gray, mi excompañera del instituto, estaba en el umbral con una cesta grande de galletas caseras. Ruth, estás preciosa, me abrazó con sincera calidez. Se nota que esta casa te sienta bien. Pasa, Elizabeth. Sonreí al dejarla entrar en casa. Todos ya estaban reunidos en la sala. Todos los miércoles invitaba a mis antiguos compañeros profesores y a algunos de mis antiguos alumnos, aquellos con los que había mantenido contacto a lo largo de los años. Tomábamos té, hablábamos de libros, compartíamos noticias y simplemente disfrutábamos de nuestra mutua compañía. Poco a poco, estas reuniones se convirtieron en una especie de club de apoyo para los ancianos del barrio. Muchos vivíamos solos, y esa compañía era invaluable. Ya estaban sentados en la sala Mary Baker, ex profesora de literatura, George Hopkins, profesor de historia, Fa Wingham, mi exalumna y ahora empleada del IRS, y Terry Niblock, quien de repente se había convertido en un visitante frecuente de mi casa. Ahí está nuestra anfitriona, exclamó Mary cuando Elizabeth y yo entramos en la habitación. Terry nos contaba sobre su ascenso, ahora es subdirector del departamento, sonreí mientras servía el té. Es solo una pequeña promoción, dijo Terry con una sonrisa avergonzada. No es para tanto. No seas modesto, dije. Es un merecido reconocimiento a tu honestidad y profesionalismo. Después de la historia con Niels, despegaste de verdad. El director del banco valoró la integridad de Terry y lo ascendió. Tenía solo 32 años, pero ya ocupaba un puesto sólido y tenía buenas perspectivas. Por cierto, Fa sacó un sobre de su bolso. Traje lo que te conté sobre la desgravación fiscal para pensionistas. Pensé que te interesaría. Gracias, querida, tomé el sobre conmovido por su preocupación. La conversación fluyó con naturalidad. Hablamos de las últimas noticias de la ciudad, del nuevo libro que todos habíamos acordado leer para la siguiente reunión y de los problemas de la educación en las escuelas modernas.
George, como siempre, se quejó de la disminución del interés por la historia entre los jóvenes, y Mary replicó que sus nietos, en cambio, estaban muy interesados en el pasado, solo que en películas y juegos históricos, no en libros de texto. Los observé con una sensación cálida en el pecho. Estas personas se convirtieron en mi nueva familia, una familia que elegí basándome en el respeto mutuo y el cariño sincero, más que en lazos de sangre. Después de que se fueran los invitados, me puse a preparar la clase de mañana. Hace un mes empecé a ayudar a los niños del barrio con matemáticas gratis. Al principio solo un niño, Simon, no entendía las fracciones. Luego se unió su hermana, Louise, y luego sus amigos. Ahora tenía 5 alumnos regulares y les daba 2 clases por semana. No era solo volver a la docencia, era volver a mí misma, a la Ruth Ollinger que había pasado 35 años explicando la belleza de las matemáticas a los niños, animando sus éxitos y apoyándolos en sus fracasos. Me sentí necesaria, útil, viva de nuevo. El timbre del teléfono interrumpió mis meditaciones. Ruth Ollinger habla. Mamá, soy yo, la voz de Neil sonaba vacilante, esperanzada. No habíamos hablado en más de un mes después de todo lo sucedido. Mantuve las distancias, incapaz de perdonar la traición. Nils había intentado varias veces arreglar la relación. Me había llamado, intentado visitarme, incluso me había enviado regalos. Respondí con cortesía pero con frialdad, impidiéndole acercarse. Hola, Nils, mi voz sonó neutra. ¿Pasa algo? No, solo quería ver cómo estabas. Me dijeron que ahora estás tomando clases para los niños. Sí, estoy ayudando a los niños del barrio con matemáticas. No es nada serio. Eso es genial, mamá. Siempre fuiste una gran maestra. Pausa incómoda. Ninguno de los dos sabía qué decir. Mamá me preguntaba si podría ir a tu casa y hablar contigo en persona. He estado reconsiderando muchas cosas estos últimos meses. Quiero disculparme de verdad. Suspiré. Una parte de mí quería darle otra oportunidad a mi hijo, pero la parte más razonable recordaba cuántas veces ya lo había perdonado, cuántas veces había creído en sus promesas de cambiar. No creo que sea el momento adecuado, Nils. Estoy muy ocupado con estas clases y reuniones del club. Por favor, mamá, había desesperación en su voz. Sé que la cagué. La cagué a lo grande, pero soy tu hijo, tu único hijo. Sí lo eres, dije con calma pero con firmeza, y por eso me duele tanto lo que hiciste. No solo me engañaste, Nils. Me usaste. Te aprovechaste de mi confianza incondicional en ti. Lo sé, mamá, y nunca me lo perdonaré, pero quiero compensarte. Quiero volver a ganarme tu confianza. La confianza no se consigue con un chasquido de dedos, Nils. Lleva tiempo. Mucho tiempo. Lo entiendo. Por eso quiero empezar ahora. Por favor, mamá, dame una oportunidad. Cierro los ojos y siento el dolor. El amor de una madre lucha contra mi sentido de autoconservación. Bueno, Neil, puedes escribirme una carta. Dime todo lo que quieras decir, lo pensaré. Parecía decepcionado. Pero primero me gustaría ver tu carta. Fui firme, si realmente quieres reparar la relación, empieza por respetar mis límites. Pausa. Bueno, mamá, te escribiré. Gracias por la oportunidad. Después de la conversación, me quedé sentado mirando mi pequeño jardín por la ventana durante un buen rato. La primavera estaba en pleno apogeo, los manzanos florecían, llenando el aire de una delicada fragancia. La vida seguía adelante a pesar de todos los trastornos y decepciones. Al día siguiente di una clase a mis jóvenes alumnos. Simon por fin dominaba las fracciones y resolvía con orgullo problemas en la pizarra que había instalado en la pequeña habitación que se había convertido en un aula improvisada. Louise luchaba con las ecuaciones, pero nunca se rindió, su terquedad me recordaba a mí de niño.
Los demás niños también lo intentaban, cada uno dando lo mejor de sí. Los observaba con una sensación cálida. Esa es la verdadera satisfacción de ver cómo las mentes jóvenes se iluminan con la comprensión, de superar las dificultades, de ganar confianza en sí mismos. Ningún dinero ni ningún prestigio se comparaban con esta sensación. Después de la clase, cuando los niños se dispersaron, vi al cartero junto a mi cerca. Me saludó con la mano y echó unos sobres en el buzón. Entre las facturas y los folletos publicitarios habituales, encontré un sobre grueso y sin franqueo. Estaba escrito a mano, para mamá de Neil. Debió haberlo traído personalmente, pero no se atrevió a tocar el timbre. Llevé el sobre a casa y lo puse sobre la mesa sin abrirlo. No estaba lista para leerlo ahora mismo. Primero, tenía que terminar de preparar la reunión del club de mañana. Había prometido hacer una presentación sobre el impacto de las matemáticas en el arte, un tema que siempre me había fascinado. Por la noche, Carol Datten, otra de mis antiguas alumnas, ahora gerente de un banco local, pasó por casa. Trajo repostería casera, como había prometido. Señora Ollinger, su casa es maravillosa, dijo maravillada mientras observaba la sala. Tan acogedora. Tan suya. Gracias, Carol, y por favor, llámame Ruth. Hace mucho que no eres mi alumna. Nos sentamos a tomar el té y hablamos de las últimas noticias. Carol habló de sus hijos, su trabajo y sus planes de vacaciones. Escuché con sincero interés, feliz de saber de los éxitos de mi exalumna. ¿Y cómo está tu hijo?, preguntó de repente. Casi nunca hablas de él. Dudé. Carol, a diferencia de Terry y Fay, desconocía toda la historia del préstamo y el fraude. Para ella, yo solo era un profesor mayor que acababa de mudarse a una casa nueva. Neil está pasando por un momento difícil, respondí con evasivas. Divorcio, cambios de trabajo y ya sabes cómo es. Oh, lo siento, dijo Carol con una expresión de sinceridad. Si puedo ayudar en algo. Gracias, cariño, pero eso es algo que tiene que afrontar solo, sonreí suavemente. Ahora cuéntame más sobre ese proyecto en el que está trabajando tu hija. Suena muy interesante. Después de que Carol se fuera, volví a mirar el sobre de Neil que estaba sobre la mesa. Lo tomé, lo hice girar e incluso lo levanté frente a la lámpara como si pudiera ver el contenido a través del papel. ¿Qué había escrito? ¿Una disculpa sincera u otra excusa para intentar desviar la culpa? Recordé a nuestro consejero matrimonial, al que habíamos ido cuando Neil era adolescente y empezamos a tener problemas. Una relación tóxica sigue siendo tóxica incluso si es una relación entre padres e hijos, dijo la doctora Lynch. A veces, la mejor manera de demostrar amor es establecer límites sanos. Me quedé mirando el sobre un buen rato y luego lo dejé a un lado sin abrirlo. Quizás algún día esté lista para leer esta carta. Quizás algún día encuentre la fuerza para perdonar a Neil por completo. Pero ahora mismo tengo que protegerme a mí misma, mi nueva paz, mi nueva vida. Volví a preparar mi presentación sobre matemáticas y arte. Los niños vienen mañana y quiero mostrarles cómo se manifiestan los números de Fibonacci en la naturaleza, cómo se usa la proporción áurea en arquitectura y cómo los principios matemáticos subyacen a la armonía musical. Mi vida adquirió un nuevo significado. Tengo una nueva familia, personas que me valoran por quien soy, no por lo que puedo darles. Tengo un propósito: compartir conocimientos, ayudar a los demás, crear una comunidad de apoyo para quienes lo necesitan. En esta nueva vida, no hay lugar para relaciones tóxicas, ni siquiera con mi único hijo. Quizás algún día Neil cambie de verdad. Quizás algún día se dé cuenta de que la confianza y la honestidad son más importantes que los bienes materiales. Quizás algún día podamos construir una relación sana basada en el respeto mutuo. Pero hasta que llegue ese día voy a vivir mi vida, plena, rica, significativa, sin arrepentimientos del pasado ni miedo al futuro, simplemente saboreando cada día, cada encuentro con amigos, cada momento en que la comprensión se ilumina en los ojos de un niño.
Miré la foto en la pared, mi clase de graduados del 2000, 28 rostros jóvenes llenos de esperanza y planes para el futuro. Muchos de ellos aún se mantienen en contacto conmigo, me visitan, me llaman, me escriben cartas. Crecieron, se convirtieron en médicos, ingenieros, maestros, empresarios, formaron familias, tuvieron hijos. No pude evitar sentirme orgulloso de ellos, por las personas en las que se han convertido, por sus logros y éxitos, por su amabilidad y decencia. Quizás ese fue mi mayor logro en la vida, no en mi propio hijo, que eligió hacer trampa, sino en los cientos de estudiantes a los que ayudé a ser mejores versiones de sí mismos, en el impacto que tuve en sus vidas con mi ejemplo, mis lecciones, mi fe en ellos. Y ahora, en este nuevo comienzo, sigo haciendo lo mismo, enseñar, inspirar, animar, no porque tenga que hacerlo, sino porque quiero, porque me brinda verdadera plenitud y significado. El sobre de Neil sigue sobre la mesa, sin abrir. Volví a mis notas sobre los números de Fibonacci y la proporción áurea, preparándome para la lección del día siguiente. La vida seguía, y era hermosa en su simplicidad y autenticidad.